Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con un ponente muy especial. Él es Mauro Madariaga y bueno, Mauro, creo que seas tú mismo quien se presente y nos cuentes un poco la temática de la masterclass del día de hoy. Adelante. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Ahora me escuchan? Perfecto, muy bien. Ok. Pues bueno, es un gusto, es un placer. Muchas gracias por asistir. Y la idea de hoy, pues, es un poco compartir, ¿no? Toda esta parte del conocimiento. Estoy trabajando en la parte de comportamiento principalmente, pero con un objetivo que a mí me apasiona, que es siempre estar mejorando la relación humano-équido. Y al trabajar con caballos, al trabajar con burros, al trabajar con mulas, pues me ha ayudado un poquito también como ir conociendo toda esta parte. También me formé como una parte de las terapias asistidas con animales en España con la fundación, con la asociación de Aetana, ¿sí? Y donde conocí pues a maravillosas personas, el poder trabajar principalmente pues aspectos más que están relacionados a las emociones, a la relación humano-animal, y que de alguna manera me ha tocado también como diseñar algunos talleres, también una parte que tengo que he ido desarrollando es que me ha tocado trabajar con animales de trabajo, y eso también me ha ayudado un poquito a entender eh, toda esta parte tiene muy impacto la parte humana, cómo procesamos la información que enseña. Entonces, esta historia de la parte del comportamiento realmente ya tengo alrededor de 13 años trabajando. Me ha tocado trabajar, creo que con más de 1000 animales, y eso es la parte fundamental que me ayuda a ir desarrollando pues estas habilidades. Entonces, la idea de hoy es una propuesta, fueron unos talleres, estuvimos trabajando en el estado de Morelos con unos amigos de Rancho Bellavista, desarrollar como estos engranes, ahorita les voy a explicar, pero aspectos tanto educativos como etológicos, pero también una parte, un componente de la parte de la psicología, cómo se mezclan o cómo se puede hacer un trabajo mucho más holístico, para poder también tanto mejorar pues a la persona y para también buscar el bienestar de los equis, que también para mí es un tema que me encanta también estar considerando. Muchas veces creo que se deja por lado esa parte del cuidado o del bienestar hacia los animales que están haciendo estas funciones en las terapias o en las actividades, ¿vale? Entonces voy a poner mi presentación. ¿Sí la podemos ver? Perfecto, Mauro, muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me gustaría también, las preguntas ya más concretas las hacemos al último, lo que sea Alejandro, pero sí me gustaría también aquí preguntar durante la presentación algunos aspectos y me gustaría que me ayudaran, pues como para hacerlo un poquito también interactivo. El tema de hoy pues son actividades psicoeducativas asistidas con burro y pues vamos a comenzar. Este proyecto, no me camina. Ok. ¿Se ve? ¿Avanzó? Sí, perfecto. Ok. Bueno, antes de comenzar, me gustaría saber sobre esto. ¿Qué frase se les viene a la mente cuando escuchas la palabra burro? Los puedo escuchar ahora. Inteligente, Inteligente. sí, para mí son inteligentes, pero que no están, digamos, que no hacen lo que uno le enseña hasta que no están súper convencidos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sí, en México la palabra, bueno, burro es testarudo, necio, faltos de aprendizaje. Ok, falta de aprendizaje. ¿Qué más?
A mí me viene tranquilo, calmo. Tranquilo, calmo. ¿Qué más? Precavidos. Precavido, vale. ¿Alguna otra connotación o alguna otra frase que se les venga? Son muy astutos. Es el cruce para la mula con el burro y la yegua, o el burtégano, caballo con burra, ¿sí? Y Sí, son muy prevenidos en todo. Cuando van en el camino del andar, ellos detectan el peligro. Dice ok. que, dicen que son más tercos que una mula, pero eso es mentira. Está previniendo al ser humano para que no va a causar un accidente en el momento. Ellos están prevenidos en eso. Perfecto, muy bien. Bueno, pero yo creo que algo, nosotros ahora estamos acá porque creo que estamos interesados en toda esta parte de los équidos, pero también yo creo que socialmente el tema del burro pues tiene esta connotación peyorativa de que son tontos, de que son necios, testarudos, y yo creo que, no lo sé, en algunos países que he estado hay esta parte, ¿no? De que a veces cuando se dice que eres burro, pues hay esta connotación peyorativa. Y yo creo que es por una falta de conocimiento, de no conocer realmente el comportamiento natural y poder entenderlo. ¿Para qué? Para que en un momento nosotros podamos diseñar tanto entrenamientos, tanto mejorar la relación, pero aquí lo más importante es también cómo brindarles este bienestar hacia estos animales. ¿Vale? Entonces, antes de comenzar, vamos a, mis objetivos en esta plática es cambiar la percepción que se tiene hacia los burros, ¿sí? Conocer las características conductuales de estos animalitos, pero también desarrollar espacios de aprendizaje, reflexión, autoconocimiento humano a través de estas actividades psicoeducativas con esta especie hermosa. Como antecedente, el Donkey Center en Inglaterra, a través de la doctora Svensson, empezó a manejar el término de asinoterapia o asnoterapia. Es un tema que tenía como punto esencial hacer estas terapias físicas, ¿sí? Como si fueran la quinoterapia. Entonces se fueron dando cuenta también que pues no era lo mismo, eran diferentes patrones los que se estaban manejando. Simplemente el andar de un caballo como un burro pues es totalmente diferente. Y la otra es la altura y el comportamiento. Encontré datos que, por ejemplo, en España ya en los años 90 se empezaron a hacer muchos paseos con burros, actividades con burros que le dieron otro toque totalmente. Yo creo que, por ejemplo, el burro principalmente en Latinoamérica tenemos esta parte de pensar que un burro es un animal de trabajo. Y con esta presentación también yo lo que quiero es que podemos utilizar estos animalitos. Hoy en día, por ejemplo, en México, principalmente en Europa, se empieza a ver como animales de compañía. Pero no nada más verlo como ese animal de trabajo, sino que también podemos aprovechar pues esta relación, ¿sí? Para crear otros espacios y pues alzar un poco el perfil que tienen estos animales. Ya posteriormente, en el año 2010, estuve platicando con Isabel Salama, que es una psicóloga que ha trabajado esta parte de la psicoterapia asistida con animales, y la propuesta pues le encantaba, ¿no? Hacer talleres o hacer propuestas serias a través de involucrar a los grupos, ¿no? Que ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, para mí es importante que antes de trabajar, antes de diseñar algún taller, pues primero hay que conocer con qué especie vamos a trabajar. Y tenemos que conocer cómo se comporta, porque en base a eso yo voy a poder diseñar mis sesiones. También puedo diseñar qué actividades podemos realizar, pero también creo que para qué tipo de personas podemos utilizar a los burros en estas actividades que voy a mencionar. Entonces, creo que todo el mundo sabemos, igual que el caballo, pues es un animal presa, pero por ejemplo estos puntos, a diferencia del caballo, por ejemplo, la estructura social del caballo principalmente, ¿no? Se habla mucho que es de un harem. En el burro se han encontrado hasta 14 formas diferentes de cómo ellos se organizan en una estructura social. Y ahí empieza la complejidad.
porque puede ser papá, mamá, hijo, pueden ser animales solteros, puede ser un harem, ¿sí? Puede ser que mamá e hija nada más se fueron a vivir, pero esto, ¿sí? Se menciona o se dice en la literatura y las investigaciones que han hecho que va a depender mucho del recurso que ellos puedan encontrar y ellos van a hacer si la mejor manera es estar en grupo de 1, de 2 o de hasta 120 animales en un solo lugar. Nada más para recordar, por ejemplo, donde ellos evolucionaron fueron en zonas semiáridas o áridas, donde el recurso, por ejemplo, pues es totalmente diferente a donde evolucionó, por ejemplo, un caballo que fue en zonas más de pradera. ¿Ok? Entonces esto va a condicionar y esto también se va a ver reflejado en el momento que están con nosotros ya en la parte doméstica que tenemos estos animales. Son precavidos, por ejemplo, ellos antes de reaccionar, aquí en México manejamos un dicho, ¿no? Ellos primero van a preguntar y después van a reaccionar. Y creo que a veces el caballo tiene esta tendencia más como a reaccionar y después preguntar. Y esto otra vez, en el momento que yo empiezo a interaccionar con estos animalitos, si yo, no sé, explota una bolsa, pues el burro se va a quedar inmóvil y primero va a evaluar si es necesario salir corriendo o no. Hay un tema que a mí me encanta, que es el reflejo de oposición, y esto hay algunos estudios que hablan que el reflejo este de oposición, ¿a qué se refiere? Que si yo hago presión, el burro va a hacer contrapresión. ¿Por qué? Porque los burros son de vínculos afectivos muy estrechos, son de contacto, ellos entre más lo empujes, entre más lo acaricies, pues para él es una forma de decir, mi amigo, a diferencia de los caballos. Creo que la mayoría sabemos que si un caballo tú lo quieres echar a andar, metes presión, das un toque y avanza. En los burros no, entre tú más le quieras arrear, el burro se va más a congelar, porque va a decir, espérame, ¿ok? Y es un tema para mí muy esencial en el momento que estoy trabajando con las personas, en el tema de los burros. Son estoicos. ¿A qué se refiere estoicos? Es un concepto que se utiliza en comportamiento para describir que los burros no demuestran el dolor. ¿Lo sienten? Claro que sí, pero no lo demuestran. Entonces eso también hace, es que el burro es muy resistente, es que el burro nunca tiene dolor, es que el burro pues nunca se queja, pero es un mecanismo también para ellos, ¿sí? En la naturaleza les dio, ¿para qué? Para que no demuestren esta debilidad ante las situaciones, por ejemplo, del medio ambiente donde ellos evolucionaron. Entonces también esta parte, hay esta connotación, es que, por ejemplo, creo que la mayoría pues ha visto casos de cólicos en caballos, son mucho más expresivos ante el dolor, y los burros no, ¿vale? La respuesta, por ejemplo, a esto me encanta también cómo explicarlo, la respuesta de estos animalitos ante una amenaza, principalmente se van a defender o se van a congelar. ¿Pueden salir huyendo? Sí, pero no a gran velocidad. Otra vez vuelvo, me paro, se asusta algo, voy a ver si es interesante, si me va a hacer daño, si es confiable, va a ser esta reacción es mucho más lenta a diferencia. Pero eso sí, en defensa, ¿a qué se refiere? Que si un burro se enoja, cuidado con las patadas, ¿vale? Entonces son muy, en ese sentido, muy exactos. Y sobre la inteligencia, se ha comprobado, se ha dicho, por ejemplo, que ahora, anteriormente era muy difícil hablar sobre la inteligencia y había debates y decían es que la inteligencia es totalmente diferente a cómo la concibe el humano. Y he hablado, por ejemplo, con gente expertas como el doctor Paredes, que habla sobre cognición animal, pues hay un grado de inteligencia, claro que sí, y ese animal, claro, dependiendo a la especie, ¿sí? Se le va a llamar inteligencia para poder sobrevivir en el medio. Entonces, si yo conozco esta parte, pues mínimo voy a empezar a saberme relacionar y a poder, ahora sí, a diseñar pues estas estrategias que hacemos. Para mí es importante que, por ejemplo, este concepto describe un poquito del trabajo como argumentar el trabajo que queríamos buscar, y es sobre la orientación psicoeducativa. Desde mi punto de vista, pues es un proceso, por ejemplo, de acción continuo, dinámico, integral, integrador, dirigido a todos los ámbitos, facetas o contextos del ciclo de vida. Por ejemplo,
Y este concepto para mí yo lo tomo y digo, ¿cómo lo puedo llevar para empezar a desarrollar mis talleres, ¿sí?, educativos, pero que también tengan este componente de enseñarle a la gente sobre sus habilidades o sus actitudes también en el momento que estamos trabajando con los animalitos? Nosotros, como les comentaba, realicé un trabajo o hicimos talleres con Rancho Bellavista en AI, con mi amigo Paco Tinajero, con mi amiga Lourdes Castillos, con la psicóloga Abril. Empezamos a diseñar este tipo de sesiones, la parte educativa, la parte psicológica y la parte de conducta o de comportamiento. Entonces, estos talleres nos dimos cuenta, ¿sí?, que tenía un alcance mucho más, ¿sí?, y que se manejaban cosas más emocionales que en otros aspectos que pueden ser físicos o motores. Entonces, para nosotros fue importante empezar a ponerle en este contexto poner en contexto una definición a lo que queríamos hacer. Y esto es lo que nosotros llegamos, que las actividades psicoeducativas se han desarrollado e implementado con grupos de personas en talleres que tienen como propósito crear espacios de aprendizaje, reflexión, autoconocimiento, utilizando una metodología que tiene que ver con la parte constructivista o el aprendizaje significativo, ¿sí?, que lo pueda hacer la misma gente. Se ha trabajado también, se trabajó con temas muy concretos relacionados con diferentes aspectos, tanto psicológicos o emocionales en este caso, sociales, de cambiar estas percepciones, pero también la idea era que conocieran más sobre esta especie, la etología. Este es un poquito, así a esquema lo que les explicaba, agarramos estos aspectos, educación, etología, psicología, y cada de una, por ejemplo, en la parte psicológica, se hicieron actividades de arteterapia. En la parte de educación se manejó este concepto de aprendizaje significativo y la parte de etología, obvio, el comportamiento del burro. Entonces, creamos este modelo para poder también comprobar, de alguna manera, que estábamos provocando algo en la gente. Aquí, por ejemplo, nosotros planificábamos, esta es una sesión de un taller que realizamos. Empezábamos con esta lista, que vamos a hacer una dinámica rompehielo con el grupo, vamos a hacer la presentación del taller con los objetivos, la lluvia de ideas, hablar qué es el burro, ir mezclando todos estos temas para que nos arrojara información antes, durante y después de estos talleres, ¿vale? Y ahorita les digo el enfoque que manejamos. Entonces, esto aquí, por ejemplo, se está trabajando. Trabajamos con gente a veces para dar esta información sobre el comportamiento del burrito. ¿Qué beneficios? Para mí en lo personal que encontramos, pues es que para mí los burros son detonantes de la paciencia. Si no eres paciente, te recomiendo no tener un burro, porque los burros es con mucho más calma. Eso es lo que yo aprendí primero a hacer, muy paciente. Y esto me encanta, por ejemplo, gente que llega muy acelerada y quiere hacer las cosas con los burros, es con calma. Lo hacemos con calma y vamos trabajando, vamos entendiendo, vamos realizando estas sesiones durante los talleres que habíamos implementado. Me genera también empatía, concentración, y yo creo que esta parte muchos de ustedes pues la han trabajado, la confianza, se refuerzan los vínculos, la parte también de la sociabilización con el otro, el afecto, ser muy creativos. Trabajar con burros a mí me ha representado ser muy creativo, porque al principio quería diseñar las mismas técnicas que se utilizan en caballos y pues no funcionaban. Entonces ahí es a donde te demanda también esta parte de ser creativo el momento de estar trabajando con estos animalitos, cambiar la percepción que les he mencionado mucho, trabajar con la asertividad, pero también con la congruencia. Si ven todo esto a nivel de relación, a mí me encanta ahora decir mucho la relación humano-animal, pues se va a jugar todo esto. Si no, no va a fluir y nos vamos a meter pues en conflictos de comunicación principal. Entonces, algo también importante pues es esta parte de las proyecciones. Yo creo que la gente que trabaja en este caso, ¿no?, con las intervenciones o con las actividades o modelos terapéuticos, creo que es un gran aliado también.
el poder hacer este tipo de proyección o lo que conocemos, ¿no?, del autoespejo, el ejercicio, y sobre todo, como les comentaba, a mí lo que más me interesa es que cuando va la gente a mis talleres, es que se vaya haciendo las cosas ellos mismos. Porque muchas veces a mí me tocó que iba a muchos cursos, te daban como una demostración, pero el problema, bueno, ya me fui, ya tengo el conocimiento, llegaba con los animales o iba a trabajar con otros animales y no funcionaba. Entonces, a mí lo que me interesa es que la gente vaya también sintiendo, que vaya desarrollando, como les comentaba, habilidades, actitudes, ¿sí?, en estos temas de la relación con los burros. Siempre me preguntaban, bueno, ¿y por qué los burros, no? Pues yo siempre, mi respuesta siempre ha sido esta, pues son animales que por su especie cuentan con características conductuales muy específicas que favorecen la manera muy particular de detonar procesos de las que antes mencionábamos. Para mí, como les digo, si quieren trabajar alguien paciencia y tienen burros, los invito a que lo hagan y verán los beneficios en esta parte. Ahora también hay artículos que yo, cuando empecé a buscar información, tanto de etología como de algunas actividades de terapia, no se había generado tanto. Y yo aquí, por ejemplo, les digo, creo que hay que empezar a documentar, empezar a hacer otro tipo un poco más profesional, porque creo que muchas veces me ha tocado ver gente que va a un curso, 2 cursos, y se pone a hacer alguna especie de actividades, y yo creo que ahí también hay que ser como muy honestos, que esto es un proceso, que esto también el día a día y seguirnos formando, pues vamos a tener mejor calidad, ¿no? Y tiene que ahorita les comento para mí cuál es como esa estabilidad al trabajar con los animalitos. Entonces, estos datos o estos conceptos, como estos autores lo dicen, comentaban, ¿no?, que el burro es excelente facilitador en el proceso de motivación, ya que puede estimular, en este caso, el desarrollo de los niños a través de fuerzas activas y positivas que fomentan los procesos de desarrollo psicoafectivo y psicocognitivo. Para mí, toda esta parte, muchas veces, tú puedes llegar y a lo mejor tú ves el caballo muy imponente, pero si ves al burrito, incluso creo que también está relacionado mucho a la ternura, que son animales muy bonitos y mayormente cuando son pequeños. Y esto me puede ayudar como un hito para que la gente se vaya enganchando en un proceso de terapia, en este caso con caballos o con otra especie. Podría ser. Aquí también, para mí, la presencia de los burros es como un agente motivador dentro de mis actividades que yo hago. Logra, por ejemplo, que se aumente la motivación, la creatividad, la asertividad, la participación, el respeto, la paciencia y la interacción, pues, entre los participantes. Porque incluso, ¿no?, piensa la gente que hacemos una sesión de terapia de actividades con burros y creen que es muy fácil, que es mucho más fácil manejar a un burro que a un caballo, pero la sorpresa es un poco al revés lo que sucede esta parte. Ahora, estos son algunos momentos que hemos tenido dentro de estas actividades. Estos autores, por ejemplo, ¿no?, yo creo que esto muchos de nosotros lo sabemos, que la generación de lazos con los animales garantiza el acceso a la esfera de la efectividad y facilita el compromiso terapéutico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, con este enfoque o una metodología, ¿sí?, de programas asistidos con burros, se basa en la mediación que caracteriza por relaciones multidireccionales. ¿A qué se refiere? Que tanto la importancia como del paciente o de la persona, de tu alumno, tiene la misma importancia el burro, pero también la misma importancia el facilitador, el profesor, el terapeuta que estemos trabajando. Porque muchas veces a mí me tocaba, y en un momento lo platicaba con alguien, a veces hay lugares que se enfocan más como hacia la persona y se deja por un lado a los animales. O hay otros lugares que se enfocan más hacia los animales y no hay esta calidad, por ejemplo, que se les puede dar a las personas. Entonces yo creo que
ahí nosotros podemos hacer diferentes propuestas multidisciplinarias o holísticas, como dijéramos. Y bueno, esto también es un dato que creo que esto la mayoría que convivimos, trabajamos, hacemos terapias con animales o actividades con animales, pues podemos comprobar que esto está escrito. Porque también muchas veces podemos decir, es que te tranquiliza un animal, pero yo creo que estos estudios pues nos ayudan como a valorar y que realmente le demos una estructura muy definida a estos procesos. ¿Sí? Y un poquito de todo esto nada más es como literatura, pues se maneja, ¿no? Que los animales, por ejemplo, despiertan la curiosidad y la atención de los niños, motivando así aprender más sobre estos animales, sobre la naturaleza y la diversidad. Por lo tanto, aprender más sobre el respeto general, y ahí ya viene el componente humano, ya viene el componente psicológico, el componente emocional, que a través de explicar cómo es un burro, por qué se comporta un burro, cómo aprende un burro, pues esto va a despertar también que las personas, ¿quieres que haga un truco el burro? ¿O quieres que pase un burro? Ahí se maneja, por ejemplo, estas partes, ¿no? Ser asertivo, qué es lo que yo necesito, ¿sí? Ser congruente con lo que estoy pensando y lo que estoy mandando el mensaje hacia los animales. Y eso es ahí a donde empezamos nosotros a moldear, pues, el autoconocimiento. Ya les hablé, fue el taller y la pregunta pues para nosotros fue, bueno, y ahora, ¿cómo vemos que eso sí tiene un impacto? Utilizamos estas evaluaciones, como les comentaba, utilizamos el enfoque cualitativo, ¿sí? Porque también yo creo que falta mucho esta parte cualitativa, ¿sí? Porque siempre contamos, es que yo, por ejemplo, me tocó un lugar que hacían terapia con burros y atendían 300 niños al mes con 4 burros. Entonces ahí lo primero, o sea, tú te das cuenta, eran 4 burros, pues desde el punto de vista de bienestar o desde el punto de vista de la conducta o de comportamiento, pues eran animales que ya estaban realmente aburridos, que no había esta motivación. Y es lo que yo les decía, yo creo que eso tenemos que balancear, pero también y saber un poquito más, ¿no? O sea, cómo la gente lo vive, cómo la gente lo siente, yo creo que esa es una parte fundamental de ella, también como documentando, ¿no? Estos procesos. Entonces, nosotros, estos instrumentos de evaluación, como les decía, los tuvimos que dividir, por ejemplo, tanto los educativos, qué dinámicas vamos a hacer para que nos arroje información, ¿sí? Lo que realmente queremos trabajar los temas. Y la parte psicológica, pues hicieron estas técnicas de arteterapia para otra vez recopilar esos datos que estábamos tratando de transmitir en este tipo de actividades. Bueno, estas son algunas de las cosas que he trabajado en estos aspectos de relaciones. Se presentaron algunas propuestas, por ejemplo, en Murcia, aquí en México, que tienen este componente de mejorar dichas relaciones. Hay algo que también me tocó participar en un capítulo, por ejemplo, en Cabalgando en el Viento, que lo escribió Santiago García Rey, pero hay una connotación ahí con Aitana, que es la Asociación Española de Terapias, ¿sí? Asistida con animales y naturaleza. Y algo que a mí me pasó es que yo también viví un proceso de esta parte, ¿no? De conocerme un poquito emocional, y gracias a los burros, pues ahora puedo compartirlo y lo puedo platicar desde un proceso emocional propio. Y bueno, este es un poco de las conclusiones que quiero llegar el día de hoy. Por ejemplo, las actividades psicoeducativas asistidas con burro pueden ser utilizadas en contextos de educación formal, informal o no formal. La inclusión del burro, por ejemplo, en las intervenciones asistidas con animales, ¿sí? Y dejar de ver nada más al burro como un animal de carga. Yo creo que esto a mí sí es como una labor que yo quisiera poder aportarle a estos animalitos. La presencia del burro, por ejemplo, ayuda a romper la desconfianza y el temor inicial en estas intervenciones asistidas con animales, ¿sí? Un proceso, por ejemplo, terapéutico se diseña
pues con varias concesiones y no solo en una. Yo por eso fui muy claro en el momento que se hicieron estos talleres, son actividades, tienen un componente psicoeducativo, pero no es una terapia. Y aquí, por ejemplo, habrá personas profesionales en el área de salud. Yo, por ejemplo, Mauro, tengo conocimientos de ciencias de la educación, tengo conocimientos de veterinaria, pero yo no voy a dar esa consulta. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? No involucrar, no detonar tantas cosas para que no se salieran de control. Para mí el burro juega este papel importante como un agente motivador en estas actividades. También realizar un trabajo interdisciplinario, que sí está el etólogo, y creo que ustedes lo han manejado en las charlas con Alejandro, pues tener un herrador, tener una parte del comportamiento, tener al veterinario, tener a un terapeuta, fisioterapeuta, pues va a mejorar mucho más estas intervenciones o actividades y va a lograr también de alguna manera mandar adecuadamente, ¿sí? Beneficios que de alguna manera podemos ofrecer al público. También algo que me gusta o que hemos estado trabajando es como esta parte que, dependiendo del toque que le queramos dar, si es educativo, se pueden mover esferas, si es algo más emocional, como esto del desarrollo humano y hacer toda esta parte, podemos ir, se pueden ir mejorando de alguna manera. Por ejemplo, también yo creo que hay estudiosos, ahí le pediría a Alejandro también que sería muy interesante involucrar en un momento, empezar a realizar pues estudios, ¿no? Más sobre este tema y más sobre estos animales, y también a lo mejor el reto pues va a ser involucrar en este caso, por ejemplo, a las mulas, ¿no? Sería interesante hacer terapia con mulas. Entonces, es un poquito lo que hoy les quería platicar. Me gustaría pues conocer sus comentarios, me gustaría saber qué piensan sobre este tema, qué piensan, qué les ha causado en este momento, y también, bueno, aquí les dejo mis redes sociales, espero que podamos estar caminando, construyendo, ¿no? En esta parte de, pues, de generar tanto a personas, pero también compartir en un momento nosotros mismos pues información y estar cada vez actualizados. No sé si alguien quiera comentar. Alejandro, te escucho. Mauro, muchas gracias primero que todo por la presentación tan concreta y tan clara. Sí, realmente hay algunas preguntas y personas que quieren participar. Antes de eso, me gustaría nos cuentes un poco qué actividades estás desarrollando ahorita, si estás dictando cursos, dónde estás ubicado. Cuéntanos un poco para que las personas que quieren acceder a eso que estás haciendo ahora, pues sepan un poco. Bueno, ahora, por ejemplo, en mi página, sí, de Facebook, que es MN Mauro Madariaga, estamos colaborando con personas en charlas. A mí lo que me interesa también es que no nada más sea Mauro, como les decía, sino un componente más. Estamos ofreciendo algunos Zoom con temas así generales. Va a estar Isabel Salama conmigo el 11 de julio. Va a estar platicando sobre esta relación naturaleza humano animal. Va a estar una chica que se llama Leandra, que trabaja con caballos, que ella es de Suiza. Voy a hacer un taller posteriormente, un curso taller, que vamos a hablar sobre la cognición, ¿sí?, de perros y caballos con el doctor Pedro, y así vamos a estar construyendo, estamos subiendo información. Y bueno, lamentablemente ahora por el COVID, pues presencialmente pues no se están realizando estos cursos, pero la intención también es un poco estar generando estos tipos de talleres, pues donde podamos mejorar. También la parte, por ejemplo, de mulas, estamos dando pues asesoría, estamos trabajando con los burros, ajá, ahora en estos momentos. Ok, entonces vamos a darle la palabra en primer lugar a Marina Perrone. Adelante, Marina. Hola, acá está.
Perdón que entré tarde, pero tuve mucho problema con las redes, con internet. Hoy fue un día complicado. Mauro, vos sabés que hace yo mucho tiempo que tengo ganas, nosotros hacemos psicoterapia asistida con caballos, que tengo ganas de incluir un burro. Sí. El especialista, digamos, en la persona cuidadora de la manada, en la Facultad de Veterinaria en la UBA, siempre me dice que no, que como que el burro puede llegar a haber muchos problemas entre burro y caballo, que el burro tiene una etología diferente, que es más complicado, que es más impredecible, que si patea para el costado. Digo, ¿cómo? Hace mucho que tengo ganas de incluir, digamos, un burro. ¿Cuál es la diferencia un poco desde la etología en el comportamiento del burro en estas actividades? ¿Hay diferencia? Sí, bueno, algo que te voy a decir los burros y yo creo que todos los animales, pero hay un tema que se habla mucho, que los burros, una vez que hacen un vínculo afectivo, es para toda la vida, ¿eh? Y ellos, los vínculos, puede ser con un perro, puede ser con un humano, puede ser con alguien de su propia especie si no puedes tener un compañero. Eso sí, no pueden estar solos, ¿vale? Pero aquí algo muy interesante es saber realmente diseñar la estrategia de cómo vas a meter ese burro. ¿Sí me explico? O sea, no vas a llegar el primer día y lo voy a aventar. No. Entonces hay que diseñarlo, hay que hacerlo gradual. Yo creo que muchos problemas, otra cosa también, si tú tienes yeguas y tienes un burro entero y ese burro entero le gustan las yeguas, ¡uf! Pues vamos a meter en otro serio problema. Entonces yo creo que esos factores hay que identificarlos, Mariana. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito? A lo mejor yo te diría, pues mete una burrita, sí, chiquita, pero también que te voy a decir algo, a mi experiencia, el entrenamiento, por ejemplo, con burros se realiza más en refuerzo positivo, es mucho más efectivo. Yo no creía en el refuerzo positivo, pero con burros, wow, me ha dejado muy interesante. ¿Cuál es el problema? Capacitarnos bien en ese tema. Porque si yo llego y todos los días doy zanahorias, nada más por darla, ahí sí puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque acuérdate que un burro te va a ver zanahorias y se va a ir sobre ti o sobre las personas que tú tengas. Entonces hay que cuidar esos detalles y esta es parte, no sé cómo, de lo que yo quiero transmitir, como diseñar objetivamente. A ver, vamos a utilizar el refuerzo positivo, también se puede utilizar el refuerzo negativo, también podemos saber procesos de habituación, pero tenemos que saberlo, porque si no, sí nos metemos en un problema. Y a lo mejor una persona, no sé, yo peso alrededor de 80 kilos, pero un burro pesa más, casi lo doble. Entonces, pararlo o controlarlo, pues no va a ser parte. Y nada más ahí recalcando esta parte. ¿Por qué? Porque si yo empujo más al burro, acuérdate ese de reflejo de oposición, entre más lo jale, él más se va a recargar. Pero él lo va a tomar como un juego. Pero tú a lo mejor, ¡ah, qué burro tan encimoso! Y entre más lo quieras aventar, no, el burro se va a recargar. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es, para mí, preguntarte, bueno, ¿qué tienes? ¿Son caballos? ¿Son yeguas? Hay que ver también qué animalito quieres integrar, una burra, un burrito, si va a estar entero o no va a estar entero, si lo vas a tener en manada, lo vas a tener aparte, porque eso también influye, porque a lo mejor tú tienes tu estructura de manada de caballos, ¿no? Y el burro lo tienes allá aislado. Pues claro, cada vez que tú lo quieras sacar, pues el burro, fiesta, vámonos, y esto. Y si no lo dejamos, nos metemos en esos problemas, ¿estás de acuerdo? Ahora en tus sesiones, por ejemplo, esto de terapia, Mariana, para mí sería hermoso romper el esquema, ¿sí? Porque no vas a poder trabajar lo mismo que trabajas con un caballo. Por ejemplo, darle cuerda. El burro se va a quedar quieto y no va a querer dar vuelta. Pero lo interesante es también rotar con toda la gente el burro. Porque habrá gente, que esto también creo, que la experiencia que hemos tenido, es que, obvio, tú presentas 5 caballos hermosos y está el burro. Que no lo vas a escoger. Entonces, todo eso tenemos que considerarlo al final de cuentas, pero sería muy interesante, ¿no? Pero ahí sí es a donde tenemos que ser muy conscientes cómo va a ser esa capacitación o ese proceso de enseñanza, ¿sí? Principalmente con los burros, ¿no? Porque ellos también, de alguna manera, te voy a contar un secreto, pueden ser un poco
son muy inteligentes, incluso te pueden a ti condicionar. Mm. Entonces, por eso la responsabilidad de conocerlo bien. Cada No uno sé si dice, los burros son cabezaduras, viste que uno dice esto de se empacan, son cabezones. Claro, deben ser demasiado inteligentes. Sí, yo lo que creo, y sí me respondiste, que en lo personal me falta conocimiento de etiología del burro. Sí, sí, es Digo, lo que ¿no? hablábamos al principio. Claro, si uno no tiene el conocimiento de la etología del burro, pero sí, gracias porque yo hace mucho que digo, debe ser genial introducir un burro en la manada para romper el esquema, justamente. No, Bueno, y vamos a muchísimas hablar ahora, Alejandro, tenemos ahí una invitación, no sé si, bueno, él que lo informe, gracias. pero va a ser interesante toda esta parte. A ti, Marina. Ok, vamos a darle la palabra a Martín Pedro. Adelante, Martín. ¿Puedes activar tu micrófono? Ahí. Hola, buenas tardes. Ya estamos. ¿Qué tal, Martín? Mauro, Un gusto, bien, muy Martín. bien. Tengo muchísima experiencia con burros. ¿Sí? Te diría que más que los caballos, los burros han sido los animales que más me emocionaron dando vueltas por la Argentina y trabajando con ellos, porque tienen una percepción, tienen una inteligencia y tienen una sensibilidad que no la tienen los caballos. De modo que me parece que con los burros la cosa se hace más fácil cuando uno hace las cosas bien, suave, y obvio, cuando las hace mal se hacen difíciles. Hace un rato decías que con el burro no se puede empujar o jalar demasiado porque él va a ir al contrario, y es así. Lo que pasa es que el que empuja o jala mucho es porque algo le está pidiendo que no le debe pedir. Claro. Pero más allá de eso, amo los burros, me parecen animales geniales y generosos a la hora de dar todo lo que pueden. La pregunta que tengo para hacerte, que le escribí en el chat, yo no pensaba salir o hablar, la dejé escrita allí, pero la pregunta que tengo para hacerte, que no lo sé, es ¿cuál es el peso que estimás que un burro puede llevar sobre su lomo? Obvio que tenemos distintas razas de burro, y obvio que dentro de las razas, algunos machos, hembras, castrados, enteros, va a haber variantes, pero básicamente hablando de un burro ausetano, o tal vez de alguna otra raza de burros que puedan ser las que estás trabajando, ¿cuál es el peso que estimás pueden llevar sobre el lomo? En equinoterapia se trabaja mucho en la monta gemela, me imagino que con los burros no debieras hacerlo. Nada, esa es la pregunta que tenía para hacerte, porque tendrás tu experiencia en eso. Ok, gracias Martín, que me da un gusto y es un honor y un placer poder compartir contigo sobre el tema de los burros, conocer gente apasionada, y yo creo que la experiencia pues es maravillosa. Efectivamente, todas estas partes, ¿no? Digo, tú has trabajado con estos animalitos, cada vez los vas conociendo, vas diciendo esto sí, esto no, esto sí funciona, con ellos no, y si hay un momento que les dé el mensaje totalmente diferente, pues pueden detonar otras conductas que a mí no me convienen, entonces tengo que volver a reiniciar, y yo creo que en esa parte coincido. Ahí en este tema, por ejemplo, de cuánto pueden aguantar sobre su lomo, o también cuánto pueden arrastrar, ¿vale? Y va a depender mucho del estándar, pero hay documentos que ellos que mencionan que para cargar pueden cargar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí. adelante. Ok, perdón, es que se me cambió la pantalla. Que pueden ellos cargar la mitad de su propio peso. Si un burro, estamos hablando de 200 kilos, pues puede aguantar hasta 100 kilos, ¿sí? Eso es lo que la literatura te dice. A mi experiencia, por ejemplo, yo los burros aquí en México, los burros estándar son de 1.20, ¿sí? Pero a veces tú, por ejemplo, puedes ver animales que cargan el mismo peso
¿sí? De ellos mismos. Pero yo creo que aquí hay un tema también de cómo poderlo hacer, Martín. Si tú tienes un animalito obvio, delgado, con cascos largos, ¿sí? Que no tengan esta parte a lo mejor vigoroso, que sean fuertes, porque son atletas al final de cuentas, ¿sí? Si yo estoy consciente que si mi burro pesa 200 kilos, pues no le voy a poner esos 200 kilos. Pero también si yo tengo un burro delgado, ¿sí? Muy flaco, con los cascos, como a nosotros le decimos como zapatos de Aladino, que casi pisan con los talones, si tiene otras condiciones, pues yo creo que en esa parte ahí sí tendríamos que ser conscientes. Y me voy a atrever a decir algo, o sea, hay lugares que, por ejemplo, están haciendo quinoterapia y pues son animales que tú dices en el peso, están delgados, no tienen los cuidados básicos, ¿sí? Y eso sí es, pues pues yo creo que ahí ya la parte del bienestar ya se rompe la armonía, al final de cuentas. Pero si tú tienes, por ejemplo, a tu burro, fuerte, musculoso, pues le puedes enseñar a ir cargando, ¿sí? Y también aquí yo creo que es muy interesante, a lo mejor tú, Martín, no sé, vamos a pensar que tú eres recolector de café y tienes que caminar 4 horas y cargar 100 kilos, ¿sí? Entonces yo creo que esa parte también hay que ser como muy consciente. Pero si tú vas a montar un rato y a lo mejor tú pesas 70 kilos y entrenas bien a tu caballo, a tu burro, pues no va a tener problemas. Sobre el arrastre, se menciona, por ejemplo, esa es mi experiencia, se menciona que ellos pueden arrastrar, ¿sí? A ellos sí, lo mismo que ellos pesan. Ajá. Pero yo he visto burros jalando hasta media tonelada y sin problemas. Pero otra vez, siempre y cuando los arneses estén bien, esté bien el animal. Yo no tengo tema en ese sentido, pero si hay un sistema, por ejemplo, de enganche mal empleado, si otra vez si la salud de mi animalito no es la mejor, ahí yo creo que es el tema que tenemos que considerar. Pero esos son los datos que he encontrado y ya como experiencia lo que yo he observado que los burros son muy capaces. Se dice también, y creo que tú lo has de saber, Martín, que en proporción de tamaños, el burro es mucho más fuerte que el caballo, ¿sí? Porque el mismo tamaño, por ejemplo, que puede tener un caballo con un burrito, la potencia no es la misma. Y por eso esta cuestión, que después lo vamos a hablar, las mulas, ¿no? Porque son las mulas mucho más fuertes, porque ahí viene un tema ya de genética. Espero que te haya contestado. Te agradezco. Te doy un dato Sí. Que yo tengo desde hace muchísimos años, Sí. que es una fórmula de unos biólogos que se llaman Barón y Crevá, y la fórmula data de 1940 aproximadamente. Wow. Son biólogos franceses que dicen que el peso que un caballo, está diseñado para caballos y me imagino que para los burros debe ser más, el peso que un caballo puede transportar cómodamente. Esta es la vieja discusión del caballo criollo, que dicen que es chico y que muchos quieren que crezca para que pueda llevar a una persona más gorda encima. Y en la medida que crezca el caballo criollo, pierde la rusticidad. Y a mí me parece que con los burros pasa algo de esto. Los burros más grandes en realidad son un poquitito menos rústicos, más allá de todo. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente, la fórmula de estos biólogos, que tal vez puede haber estado mejorada actualmente con algún sistema, dice que el tórax, perímetro torácico, al cubo por 80, dividido la alzada, da la cantidad de peso que un animal puede transportar cómodamente. Habla de caballos. Tórax al cubo por 80. Dividido la alzada. De modo que en un burro que posiblemente tenga un tórax de 1,40 o algo menos, al cubo por 80, dividido la alzada de 1,20 de la que me estabas hablando, yo hacía la cuenta recién y eso da que puede llevar unos 120 kilos cómodamente. Un burro de 1,20 m de alzada. Pero no sé si es así, me da la sensación de que incluso pueden llevar más, porque los veo en tantos lugares, los he visto cargados, repletos de carga de leña, o carga de tantas cosas que
que parece que es algo sin límite la fuerza que tienen. Por eso la pregunta que te hacía. Pero te agradezco tu respuesta, Mauro. Sí, es interesante, ¿no? Es lo que decíamos, más o menos en promedio, y es lo que te digo, también hay que considerar la salud de los animales, porque puedo estar corpulento, pero si tengo aspectos que no favorecen, yo creo que eso sí hay que considerar. Gracias por el dato, Martín, ya lo anoté, para leerlo un poquito más. Gracias. Que tengas buen día. Gracias, igual. Placer. Ok, vamos a darle la palabra en este momento a Carolina Cirino. Carolina, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Carolina, buenas noches. Bueno, no tenía experiencia en burros, salvo cuando era chica, iba a Córdoba y los burros andaban por todos lados, que ahora no sé qué los hicieron porque desaparecieron. Sí. Y estuve 4 meses en la costa haciendo la cuarentena y me conecté con una burra que la habían rescatado. Hay muchos animales allá maltratados. Y bueno, yo como hago, estudio un poco de homeopatía y flores y todo ese tema, la quise ayudar y bueno, iba todos los días la iba a observar primero porque no había tenido relación con un burro nunca. Ok. Tengo caballo, pero no tengo burro. Y me daba cuenta que digamos, cuando primero le empecé a llevar comida, y después dije, no, porque me va a ver cara de comida, entonces no le voy a llevar más comida. Sí, sí, sí. Entonces hay veces que iba sin comida, pero llevaban una carterita acá colgando, la medicación y un óleo 31, ¿no? Para que lo olfatearan. Y después de ir mucho tiempo, hay veces que iba 2 veces por día y también hablaba con la burra porque la usaba de terapeuta. Ok, sí, sí. Me masticaba digamos, ya conocía el ruido del auto, se acercaba y me hociqueaba la medicación que yo le estaba dando, que eran flores y gotas y el óleo nada más. Y también lo que me di cuenta porque yo le hacía masajes y había veces que ya no quería. Entonces yo me iba para otro lado, me cruzaba así de brazos y le decía, bueno, Alondra, si vos no querés, cuando vos quieras avísame y listo. Entonces me miraba y después, cuando ella quería, venía y me ponía la cabeza para que yo le hiciera masajes y eso. Sí. Ahora mi pregunta es, digamos, acá en Argentina no hay para capacitarse en burros, o yo al menos no tengo la información. Yo hago constelaciones sistémicas asistidas con caballos. Se me había ocurrido antes de conocer a la burra hacer una manada de burros para ver si funcionaban haciendo las constelaciones. Sí. Pero bueno, mi maestra me dijo, probá, pero yo no voy a andar recolectando burros y después no me sirve. Ok, sí, sí. Y también era, ¿qué tardan? 14 meses en parir, porque no parió nunca la burra. Yo me volví a Buenos Aires y ahí quedó, digamos, iba por el mes 13, que eso no tuve de dónde sacar información tampoco. El bebé se movía todo, yo la tocaba, le tocaba el anca para meterle la mano abajo y tocarle las mamas. Bueno, un día se enojó y se la agarró con un palo, a mí no me pateó, pero se la agarró con el palo y lo pateaba, y yo dejé que lo pateara. Cuando se calmó, le volví a hacer lo mismo, y ya cuando yo le decía, eso no se hace, me dejó que yo le tocaba las mamas para ver si le salía leche. Sí. Pero bueno, esa fue mi experiencia con la burra, y como me tuve que volver, ahora estoy con la intriga y con la ansiedad a ver si nació el burrito o a ver qué pasó, porque la gente de allá tampoco es como que acepta que uno esté capacitado en algunas cosas y los aconseje, o no los aconseje, los quiere ayudar nada más, ¿no? Sí, No ayudar a la gente, sino ayudar al animal. Que eso era lo que yo quería hacer, pero bueno.
Igualmente lo hice sola cuando no estaba la rescatista, así que no tuve problema. Ok, sí, sí. No, Eh, mira, yo creo que de la experiencia, y creo que esto lo hablábamos en un momento, y como seres vivos, y yo creo que todas las especies, estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Algo. Y yo, por ejemplo, yo prefiero tener una relación con un caballo, con un burro, con una mula, ahora lo que hemos estado platicando, con Marina, con Martín, ahora contigo y con los demás, yo prefiero que ese burro que me ve sea porque soy positivo para él, claro, que llego, que puedo acariciar, que no puedo condicionar, y es lo que hablábamos del alimento, ¿no? En esa parte. La cuestión, por ejemplo, estamos ya diseñando algún curso online, fíjate, ¿no? Que tenga como estos componentes, como tal vez la introducción al comportamiento del burro, ¿sí? Pero yo creo que también es importante desarrollar estas habilidades, porque puedes tener la información, y estas interacciones también se necesitan hacer esta parte de como módulo, qué tanta fuerza, lo que decía Martín, hay que empezar a desarrollar ese sentido también, ¿vale? claro. Y ¿por qué? Porque esta información o son datos, ¿no? Que ahora decíamos son esta parte que podemos tener, pero bueno, también el comportamiento o el burro, pues no es así chiquito, también tiene una información totalmente muy, muy grande en esta parte de la forma en cómo se comporta, cómo los criamos, cómo les enseñamos, cómo los mantenemos, ajá, para qué los utilizamos, y como decían hace un momento, ¿no? Yo, por ejemplo, para mi comunicación a lo mejor es hacer esto y ya me estoy comunicando. Yo no quiero agarrar mi burro y darle el jalón. Entonces yo creo que esa es la parte también que muchas veces, o mi intención es que a través de esta plataforma que yo tengo, es que la gente lo haga por sí sola. Que sí, que desarrollemos a la par esta parte. Y habrá gente que, por ejemplo, me va a enseñar y que yo estoy encantado de seguir compartiendo y seguir aprendiendo, porque esto nunca se acaba. Uh-huh. Y con respecto al maltrato, digamos, ¿se le pueden sacar los traumas al igual que un caballo que fue maltratado o es como que cuesta más? Sí, no, yo creo, yo le llamo modificación conductual. La modificación conductual, pues es modificar esta conducta que en ese momento, ¿sí? Tuvo que ver más con una experiencia previa, ¿vale? Porque si yo a lo mejor puedo tener un burro que es que no tiene, nunca ha tenido contacto con el humano, ahí sí voy a enseñarle a ese burro que no tenga miedo. Pero si él ya fue golpeado y toda esta parte, Sí. sí se le puede modificar esa conducta, pero ahí también hay una gran responsabilidad, que si una vez estás trabajando esa rehabilitación de conducta, tienes que ser constante hasta que desaparezca. Por ejemplo, comúnmente lo que hacemos, está la pata del animal y tú tocas acá y en este momento patea. ¿Sí me Claro, explicó? ¿Qué es lo que claro. hacemos? Tú Llegaba patea, la pata y ahí pateaba. exacto, pero ahí te va, ¿no? Patea y lo que hacemos, No, no, entonces, pero yo uh-huh. seguía, ¿eh? No, Sí, no digo, me la pero aflojaba la patada. no, es a lo que voy. Son como los procesos de que tú lo puedes hacer y mostrarle esa tranquilidad y poder decir, mira, no te va a hacer daño, sí se pueden modificar. Y me voy a atrever a decir algo hacia los amantes de los burros, de los caballos. Para mí los burros aprenden así, simplemente de ser muy claros, lo que mencionábamos. De verdad, eso también me ha asombrado mucho en esta experiencia. ¿Vale? Pero que podemos modificar esas conductas, claro que sí. Y tengo a un compadre que se llama Víctor Robles, me preguntaba apenas, dice, oye compa, un burro, por ejemplo, de edad avanzada sigue aprendiendo. Le digo, por supuesto, es que todos seguimos aprendiendo, ¿sí? Entonces, puede costar, no sé, a lo mejor un animalito que fue golpeado toda su vida y por primera interacción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mostrar que no soy malo, que no soy la misma persona. Pero muy bien. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Ok, acá hay algunos mensajes en el chat, pero Juan Carlos, Bocanegra, ¿quieres participar?
Bueno, No, básicamente, Alejo, no señor. vale, es que aquí veo una invitación y quiero que se la hagas directamente tú a Mauro, ¿vale? Mauro, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Pues no, yo también soy muy amante a los burros. Tengo un criadero aquí en Colombia Ok. de burros, mulas. Entonces también estamos haciendo la práctica en ese tema también en el manejo de ellos. Ellos son, todo lo que tú les enseñes, ellos son muy pilos, son, mucho viven, yo todo lo que usted le enseñe, ellos lo aprenden inmediatamente. Como interferencia. Hola, hola. Ok, Creo que se desconectó. sí, se le fue la señal, pero básicamente lo que estaba diciendo él es que tiene un criadero de burros y mulas en Colombia con muy buena genética y que estás cordialmente invitado a Colombia. Pues tenemos que hacer algo entonces en Colombia. Ya tenemos sede Ajá, para los que están preguntando. Sí, sí, y sí, encantado. Ya me pondré en contacto con Juan Carlos. mira que también por interno te voy a poner en contacto con otras personas también que están en Argentina, que también han hecho trabajos bien interesantes y bueno, básicamente llevan desde el año 2006 en ese proceso y trabajo y se han presentado inclusive en Alemania y bueno, hay muchas cosas interesantes. Sé Sí. que esas conexiones cada vez van sirviendo más. Bueno, le vamos a dar en este momento la palabra a Itzel. Itzel, adelante. Hola, Mauro. Hola, Excel, Una ¿cómo estás? pregunta, muy bien, Sí. gracias. Una pregunta, en este caso, cuando hablábamos del aprendizaje que puede llegar a tener, o mejor dicho, no el nivel, sino a lo mejor un poco la rapidez del aprendizaje entre un caballo y un burro. Entonces, para el aprendizaje, pues obviamente hablamos de procesamiento de la información, que eso depende mucho cómo nosotros la hagamos llegar. Pero si nosotros nos lanzamos en este caso a las teorías del aprendizaje que puedes llegar a utilizar como el refuerzo positivo o en este caso también el refuerzo negativo en los dos animales, ¿cuál es la diferencia que habría en un caballo y en un burro, tomando en cuenta en que, como tú decías al inicio, el caballo, pues en este caso metes un poco de presión y metes un estímulo, tienes una respuesta, pero si haces eso con el burro, pues no lo vas a tener de esa misma forma. ¿Cuál es la diferencia ahí? Pues la diferencia es esto, yo te lo digo desde mi experiencia, fueron de mis, prácticamente mi formación en toda esta parte del comportamiento y manejo, pues se dio en caballos, porque no había alguien de burros. Entonces yo quería aplicar las mismas técnicas que se utilizaban en caballos y no me funcionaban. Y empezaba ahí, me desesperaba, casi lloraba y no podía echar a andar todas estas cuestiones. Yo creo que aquí, por ejemplo, hablando un poquito de las teorías, es, para mí, yo creo que podemos utilizar todo, ¿no? O sea, todo en su momento, todo en su paquete. Yo creo que ninguna es buena, pero tampoco ninguna es mala. Todas en conjunto se pueden trabajar. Ajá. Lo que yo ya no estaría de acuerdo es que, por ejemplo, si yo quiero que avance el burro y le pico o le doy un cuerdazo para que avance, eso ya estamos hablando de otro tema, ¿vale? Entonces, en el trabajo, por ejemplo, si yo quiero que mi burro, pues no se eche a andar simplemente para adelante con unas riendas largas, ¿sí? Le voy a enseñar a él que avanzar y yo estando atrás no voy a tener ningún problema. Entonces, y con lo que decía Martín, me quedo mucho, hay que saber también en qué momento nosotros tenemos qué tanto apretar, porque si tú lo haces muy duro, el burro se va a congelar, ¿sí? Y ahí entra ya un tema humano. Ah, ¿no vas a avanzar? ¡Pum! Y empiezas, y el burro pues dice, no, porque no me siento seguro, no es porque no quiera, ¿sí? Entonces, al principio yo, te digo, quería yo darle cuerda o picadero a un burro, pues no funciona. Y puede haber algunos que sí funcione, pero por regla general el burro es como mucho más calmado, ¿no? Entonces, para mí,
y trabajando con este caso, por ejemplo, que trabajé con el doctor Pedro Paredes, que te digo que trabajamos esta parte de la cognición, wow, empezamos a trabajar con refuerzo positivo y créeme que es una maravilla. O sea, los burros llegaban y veían y a ver, ¿qué más? ¿Qué hacemos? Ahora toco esto, voy, avanzo. Era mucho más fácil, ¿vale? Pero también hay que tener cuidado, por ejemplo. Le iba a comentar a Juan Carlos, no sé si anda ahí, pues yo también tengo a un burro que se llama Chaneque y andamos también trabajando con mulitas. Y Chaneque es pues muy pesado, es muy fuerte. Entonces ahí lo que aprendimos con el doctor Taylor, con la doctora Miriam, es que tendríamos, ¿sí?, que no podíamos parar a un animal que pesaba 450 kilos. Te jalaba y se iba. Entonces ahí, ¿qué le empezamos a hacer? Primerito pasitos ligeros. Pero si yo sabía que si nosotros nos colgábamos más o lo queríamos a parar a fuerza, pues no iba a funcionar. Okay. Entonces yo creo que esa es la parte que hay que saberla. Muchas gracias, Mauro. Sí, claro. Ok, vamos a darle ahora la palabra a Soledad. Soledad, adelante. Buenas noches. Disculpen, no pongo la cámara porque está como malo el internet. Pero quería consultar. De la misma manera en que nosotros trabajamos desde equinoterapia, ¿no? Por ahí con la palabra, con el caballo, ¿no? Que le enseñamos lo que es un paso, trote y desde el habla, ¿no? ¿Usted cree que con los burros se puede trabajar de la misma manera? O sea, que pueden reconocer desde el habla lo que se le está pidiendo. Por supuesto con un entrenamiento, ¿no? Sí. Sí, sí se puede dar. Hay esta tendencia, por ejemplo, se le conoce en Europa como asnoterapia o asinoterapia. Ajá. Yo tendría un tema, por ejemplo, si queremos agarrar el mismo modelo de equinoterapia, hay que tener ese factor. La anatomía del burro es totalmente diferente. El paso del burro es totalmente diferente. Yo prefiero que si vas a hacer una actividad para montar a los niños, pues sea una actividad. ¿Sí me explico? Porque ahí sí tendríamos que comprobar o tendríamos que realmente diseñar esta parte de terapia. Lo que yo sí te puedo decir que por lo menos en aspectos pues de motivación o emocionales, pues podrías meter al burrito para poder participar dentro de estas actividades de equinoterapia. Eso sería interesante y lo que decían hace un rato, ¿no? O lo que mencionábamos. Si nosotros podemos hacer mucho más atractivo con otros animalitos y poderles enseñar, claro, comandos se los aprenden, ¿eh? Y ellos son muy visuales. La capacidad que tienen, como te lo dije, me atrevo a decir que es un poquito como que aprenden mucho más rápido. Es como les pones un reto, es que tengo que pasar esto para que me den una caricia o para que me den esto. Y pueden ser también como comandos, ¿no? Pasa y el animalito puede pasar sin problema. Y también en la parte sutil, por ejemplo, si la rienda la tienes y yo hago este toque, también lo vas a ver. También vas a ver parar, por ejemplo. A mí, creo, por ejemplo, un tema mío, y si tú viste, la mayoría de los animales estaban sueltos. Me gusta trabajar sueltos, ¿sí? Cuando lo agarramos es que responda a eso. Pero también si yo estoy caminando y el burro también camine conmigo y yo cuando digo paremos, simplemente con el cuerpo, tiene que parar también el animalito. Y pero eso porque es un proceso. ¿Mandé? Usted dijo justamente que se podía trabajar muchísimo la parte de la paciencia. ¿sí? Sí. Y entonces pensaba, ¿qué tantas otras cosas puedo trabajar? ¿sí? O sea, bueno, mi base, soy profesora de educación especial. Okay. Entonces pensaba, desde la parte educativa, ¿cuántas otras cosas puedo trabajar con el tema de la paciencia? No es solamente la paciencia, digo. O sea, me quedó eso dando vuelta y empecé a pensar, así que, y ya le escribí a los chicos y le digo, quiero un burro. Vale, no, y es que eso es bien interesante, ahora que tú hagas esas actividades, pues desde el cepillar, darles un poquito de esta parte del comportamiento, poner retos, por ejemplo, yo en los talleres que hacemos, es poner los retos, ¿no? A ver quién logra que el burro pase en este aro. Y es un tema, ¿eh? Y ahí te digo, para mí lo esencial es el tema de la paciencia. Si no eres paciente, te ayuda. Pero ahí ya depende también como este tipo de actividades que tú hagas, ¿no? Puedes incluir algunos ejercicios de equinoterapia, vale, ¿no? Puedes
te digo, a lo mejor montarlo, pues no sé, ahí se tendría que investigar mucho más, ¿no? Y valorar con lo que decía Martín, el tamaño, qué tan grande esté. Y como te decía que yo conocí este lugar donde hacían 300 terapias con 4 burros. Y no, los burros no eran felices. Incluso empezaron a echarse, ¿no? Claro, pero, o sea, como en equinoterapia no todo es la monta y de acuerdo al diagnóstico es el plan de trabajo que realizamos. Sí, entonces por ahí eso me quedó dando vuelta y me hizo mucho ruido cuando usted dijo que había que trabajar mucho la paciencia y no solamente para los pacientes o los jinetes pacientes, sino que pensaban los terapeutas también. Bueno, muchas gracias. De nada. El proceso de psicoterapia personal. Ok, Mauro y Soledad. Mira que lo que vienen charlando y lo que venimos charlando, me gustaría, Marcela Manen, ¿quieres activar tu micrófono? Sí, hola Mauro, ¿qué tal? Mi pregunta e inquietud, saber si hay experiencia, este trabajo con burros, con chicos con autismo, con personas con autismo. Si conoces algún tema, si lo han realizado o no. Yo totalmente desconozco el trabajo que se realice con burros, y bueno, justamente hay casos donde tengo pacientes, chicos con autismo, y que esto estaría bárbaro, pero quería saber si hay alguna experiencia al respecto. Mira, un poquito, yo creo que aquí, como los pioneros, por ejemplo, en estos casos de la asnoterapia o sinoterapia, es una organización, por ejemplo, que ha trabajado desde los años 70, que es el Donkey Santuario, ellos trabajan en esa parte, y hay algunos documentos, hay algunas evidencias, hay otros artículos, por ejemplo, también, donde ellos pues mencionan casos pilotos, están también tratando de descubrir estas dinámicas. Hoy en día se está empezando a generar. Si tú ya empiezas a buscar, por ejemplo, Donkey Therapy, ya vas a encontrar alguna información de algunos casos específicos con problemas, ¿sí? Como te digo, mi experiencia es más con el proceso personal, con el desarrollo personal, más como emocional, no tanto en esta parte. Ahí sí, yo creo, pero sí han empezado a hacer investigaciones y por ejemplo, en España también hay otra asociación que está trabajando el tema de terapias con burros. Pero aquí yo creo que también es importante lo que decían, Soledad, o sea, es tratar de diseñar o qué puede utilizar, por ejemplo, lo que se puede hacer en una sesión con caballos, cómo puedo traspolar algo hacia burros en el tema, por ejemplo, específico en autismo. Y, por ejemplo, hay gente que yo conozco, está Ana Villalobos, por ejemplo, que ha trabajado mucho el tema de autismo con perros. El propio Pedro Paredes escribió un caso ahí de reporte de autismo. Entonces, el tema era también, pues, encontrar, y lo que al principio les decía, empezar a generar ese tipo de investigación. Sería muy interesante, ¿no? Cómo hacer el diseño, ¿no? Claro, no, mi actividad era sobre todo saber las reacciones que tiene el burro con los chicos con autismo, la sensibilidad que tiene el burro con los chicos con autismo. Y a su vez, mi pregunta es el sentido de frustración de los chicos al ver que puede llegar a reaccionar o no reaccionar el burro. Por eso me entraron muchas dudas con respecto a este tema, ¿no? Va a depender mucho del entrenamiento, eso sí te lo digo. Si tú a un burro le vas a enseñar a estar ahí, que en el momento de la manipulación que sea muy fuerte, por ejemplo, ¿sí? Pues hay que tener muy entrenado a este animalito. Porque otra vez lo que hablábamos al principio, si yo lo quiero meter de un día para otro y el burro no está habituado, pues vamos a detonar. Pero eso consiste mucho en el entrenamiento que les estamos dando. Sí, sí. Bueno, desde mi punto, mi experiencia, te diré que sí se puede hacer. Sí, entrenarlo sí. Bueno, bárbaro, gracias, voy a probar. Vale. Ok, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Karine. Adelante, Karine. Era para responder a doña Marcela sobre el tema de autismo. Hay estudios en Europa, usan mucho al burro en esas terapias con niños con autismo.
Perdón, Bueno, muchas gracias por la información. Bueno. Se cortó un poquito, ¿me puedes repetir? Ahí está. Vamos a chequear. Karine, ¿nos escuchas? Karine lo que manifestó es que sí hay algunos trabajos y que estos trabajos han sido en Europa. Entonces, respondiéndole bueno, dando un poco de respuesta y apoyo a lo que mencionabas y lo que se viene comentando. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? A ver, yo, si están todos callados, yo comento. Soy charlatana yo. No, me quedo mucho con, porque escuché las otras preguntas, digo, en la reflexión para mí es, bueno, uno tiene que aprender de etología del burro para realmente poder saber cuándo meterlo, cómo meterlo, con qué objetivo meterlo, ¿sí? O sea, conociendo las características del burro uno va a poder, y sobre todo esto que vos, digamos, decías de, bueno, uno no puede agarrar un burro y meterlo, ¿sí? Nosotros una vez, hace un tiempo, en veterinaria, por casualidad, nos metieron una llama. Terminó una llama con nosotros. Fue genial, porque realmente la llama en el medio de la manada, divino, interaccionó de otra manera con los pacientes, fue una novedad, fue como decías, un romper el esquema y algo diferente, la llama es un poco como intrusiva, ¿viste? Se nos venía encima, te metía la cara acá, ¿viste? Una cosa así que fue una novedad. Pero evidentemente el burro, digamos, uno tiene que saber de la etología y sobre todo coincido plenamente con vos el tema de, para mí, lo principal, bienestar animal, ¿no? Nosotros que trabajamos con terapias asistidas con diferentes animales, para mí la colaboración de ellos en nuestro trabajo amerita que nosotros estemos muy atentos a su bienestar, ¿no? Sí. ¿No? Me parece que como que yo siempre lo recalco y bueno, te agradezco que también vos lo recalques esto, sí, agradecerte, Mauro. Gracias a ti, María. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una último aporte, una última participación o pregunta? Sí, en cuanto a la conclusión, me queda como que la percepción está junto con el trabajo del burro en cuanto estás arriba. ¿Puede ser que sea un poco así? Sí, ¿Él te va leyendo? Bueno, perdón, hablamos al mismo tiempo. Ah. ¿Me puedes repetir? Sí, en cuanto a la percepción, cuando vos decías hacerlo con suavidad, o sea, no hacerle los movimientos rápidos, o sea, él es como que vas leyendo, él te va leyendo a vos lo que vos querés cuando estás arriba. ¿Puede ser que la percepción tenga que ver con esto? Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que ahí hablar, por ejemplo, ¿no? Sobre, otra vez, la forma en cómo nos vinculamos, ellos también de alguna manera, si tú lees, todos los animales, pues, esta percepción o esta cognición de cómo ellos procesan la información, y hablamos de los sentidos, pues los tienen mucho más desarrollados que todos nosotros, ¿no? Y yo creo que también, por ejemplo, para mí el hecho, no sé, de montar al burro tenga esta connotación, pues vamos a dar una vuelta, pero es una actividad que haces dentro de tus terapias, ¿no? En este caso, ¿no? Y das lo que hablábamos, dar esta pequeña sorpresa de momento, ¿no? Ahora vamos a hacer sesión y vamos a traer a un burro y vamos a cepillarlo. Y cambiamos, ¿sí me explicó? Entonces, yo creo que esa es la parte que tenemos, y vuelvo a insistir, de realmente entender cómo es el burro, pero también qué es lo que yo quiero, rematando todo esto que hemos platicado. ¿Qué tanto yo quiero hacer actividades con ese burro? Si yo, por ejemplo, me pongo el propósito de que mi burro salga siempre y se meta solito, pues le voy a enseñar eso.
si yo quiero montarlo, pues lo voy a montar y mandar estos comandos. Si yo sé que trabajo con gente que puede tocar momentos o que tenga expresiones muy fuertes, pues tengo que entrenar al burro a que pueda, ¿sí?, trabajar en ese sentido. Y en cuanto al... Ajá. Sí, perdón. Y en cuanto al reflejo de oposición que tienen, ¿cómo hacemos para el estímulo hacia la marcha? Hablo desde el desconocimiento total de burros, ¿eh? Sí. O sea, yo ahí, por ejemplo, algo que yo... si tú jalas en línea recta, es como si se activara, ¿no? Así, pum, se activa y ya no... Y se bloquea, hay un bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De alguna manera, romper esa parte lineal. ¿Cómo lo puedo hacer? Jalando hacia un ladito, con toques suaves, motivándolo a lo mejor con algo que le guste. Es romper esa mentalidad, por así decirlo. Entonces voy a cambiar el esquema. El problema es que muchas veces el burro se echa para atrás y tú lo quieres jalar siempre en línea recta y por eso no camina y está en ese estado mental. Entonces, yo humano o humana, regreso, le vuelvo a pedir, lo saco por un lado y caminamos. Y yo creo que esa es la parte muy bonita de trabajar con estos animalitos. Es un desafío, es un gran desafío, está buenísimo. Pero es muy interesante, es muy interesante. Y ya cuando tienes esta parte, wow, encanta. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, voy a relatar un poco lo que escribió Karine. Dice que perdón, que se le cortó, que está muy mal de señal. Pues en el tema de los burros con los niños con autismo, la experiencia nos puede decir que los burros tienen una sensibilidad increíble y el vínculo afectivo se hace muy natural. Esa es la manifestación que ella hace. Por otra parte, las grabaciones de esta y de las masterclass las pueden encontrar en el canal de YouTube de Alejandro Vela Masterclass. Y nos piden el favor, Mauro, que nos repitas un poco la parte de tus redes, si quieres volver a colocar esa diapositiva. Con eso de ahí también la pueden tomar, le pueden tomar una foto a la pantalla. ¿La pueden ver? Yo te aviso, espectacular, en este momento la estamos viendo. Entonces, quienes deseen contactar a Mauro Madariaga, ahí están sus redes, correo electrónico, Instagram y Facebook. Y ahí voy a estar subiendo información, manejo información sobre los burros, sobre las mulas, sobre los caballos. Ahí también si están interesados en participar en estos cursos que vamos a hacer online, pues sería un placer que se pudieran conectar también con nosotros. Genial, Mauro. Y bueno, invítanos de una vez a tu siguiente masterclass acá con eso Okay. siguen pendientes. Para el próximo sábado vamos a estar participando. En serio, Alejandro, muchas gracias por la invitación a la fundación. De verdad que para mí pues es un honor poder compartir y vamos a estar hablando sobre la introducción al comportamiento de la mula para el próximo fin de semana a la misma hora. Los esperamos y las esperamos. Ok, bueno, a todos muchas gracias por su presencia, por compartir. Nos veremos en una nueva entrega el día de mañana. También va a ser a las 6 de la tarde. Ahora los invito a un proceso muy especial y es de gratitud. Vamos a detener en este momento